Plaza Financiera, Luis Torralba. Fieles a la cita de los miércoles, estamos aquí en Plaza Financiera, en el programa de Plaza Radio, para abordar un tema de actualidad para los lectores / oyentes de Valencia Plaza, como es el de los fondos de inversión, sin duda uno de los activos preferidos de los ahorradores españoles y más en estos tiempos de tipos cero. Y para ello contamos con la presencia de dos expertos financieros valencianos, dos gestores de calidad valencianos, como son Pepe Gregory, gestor de fondos de inversión de Geri Activos. Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Luis. Y con Juan José Traid, gestor de Dux Inversores. Muy buenos días, Juanjo. Buenos días, Luis. Y es un tema que la verdad que tiene últimamente cada vez más importancia porque, como decía, estamos con unos tipos de interés bajo mínimos, por no decir negativos, y lo que te rondaría Morena, porque ya sabemos que Draghi ha dicho que como mínimo a finales de año, yo creo que ni a finales de año, y veremos si 2021 subirán los tipos de interés en Europa. Bueno, vamos a comenzar con la primera cuestión que pongo sobre la mesa. Pepe, las ventajas de los fondos de inversión, para todos aquellos poco duchos en la materia. Sí, bueno, las ventajas de los fondos de inversión son múltiples, ¿no? Pero si empezamos, por ejemplo, con la definición de lo que Correcto, es un fondo de inversión. Fondo de inversión, al fin y al cabo, es un patrimonio que pertenece a toda una serie de inversores, que se llaman, en este caso, partícipes, que está dominado por una gestora de IICs, y con lo cual también tiene además un depositario, que es el que custodia todos los valores, los títulos y demás. Y está esto, a su vez, regulado por, en nuestro caso, por la CNMV, por un regulador que vela por la seguridad y que todo se haga conforme debe hacerse. Y que no sean chiringuitos financieros. Efectivamente. Entonces, de ahí de la propia definición de fondos, se derivan varias de las ventajas. Para empezar, para mí la más obvia y la mayor ventaja es que tienes un equipo gestor detrás. Tienes a profesionales que te están llevando ese patrimonio. Son profesionales que tienen toda una serie de formas de llevarlo. Además, te han dicho cómo lo van a llevar. Y esa es la ventaja principal. Estás en manos de profesionales. La segunda viene derivada del propio activo. Pues, al final, si tú dispones de un patrimonio más reducido, aquí lo que haces es aglutinar patrimonios, con lo cual tienes acceso a toda una serie de activos que de otra forma no tendrías, por un tema de volumen. Correcto. Y al mismo tiempo se consiguen sinergias. Cuanto más volumen, pues más reducidos son los costes. Esas son para mí las tres principales ventajas, amén de un tema fiscal que todos conocemos, como el de traspasos de los fondos, con los cuales puedes ir definiendo la fiscalidad, el pago de los impuestos. Bueno, pero sobre todo la más importante es que estás en manos de profesionales. Efectivamente. Juanjo, al hilo de lo que estaba diciendo Pepe, hay que tener en cuenta que no solamente se trata de ganar rentabilidad, sino también hay que pasar luego por el fisco. Sí, absolutamente. Es decir, como bien comentaba Pepe, pues los fondos de inversión tienen dos grandes grupos de ventajas, ¿no? Por un lado, pues la profesionalización en la gestión del patrimonio, y por otro lado, obviamente, la fiscalidad. Es decir, la fiscalidad de las instituciones de inversión colectiva en general tienen un tratamiento fiscal favorable, tributan solo al 1% en el impuesto a sociedades, tanto el fondo de inversión como si tiene forma societaria, las SICAPs. Y mientras el ahorro no lo necesitas, pues el ahorro está acumulándose y está tributando a un tipo impositivo favorable, ¿no? Esas son un poco las dos grandes ventajas. Y que, como bien decías, en tiempos de tipos de interés cero o negativos, pues bueno, la gente, la verdad, que tiene que buscar alternativas con los antiguos depósitos que sí que ofrecían una rentabilidad sin riesgo, y bueno, pues no hay mejor modo de encontrarlo que encontrar, pues eso, un activo fiscalmente bien tratado y gestionado profesionalmente. Pero asumiendo a su vez un poquito más de riesgo que los depósitos bancarios. Absolutamente. Eso es muy importante. Es decir, sí que si partimos de un perfil en que hemos estado habituados solo como ahorradores a estar invertidos en depósitos, hay que tener claro el fondo de inversión, qué tipología es y en qué activos va a invertir. Y a partir de ahí, pues sí que tenemos que tener muy claro que nuestro perfil de riesgo como inversor esté adaptado a las inversiones
en fondos que tengamos. Es decir, tiene que haber una clara correspondencia entre el perfil de riesgo de las inversiones y nuestro perfil inversor. Pepe, ¿cómo saber que un fondo se adapta al perfil de riesgo de un inversor? Bueno, esa es una de las los principales caballos de batalla, ¿no? Para empezar, yo a los posibles clientes, a los inversores a nivel individual, lo primero que les recomendaría es que se pusieran en manos de profesionales. ¿Por qué? Aquí hay dos labores a hacer por parte del profesional o incluso del propio inversor. Primero, tener claro cuál es su objetivo, su horizonte temporal, qué es lo que persigue y con qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir. Y luego encontrar el fondo que se adapte y que cumpla con esas necesidades. Eso es lo más importante, desde luego. Para eso tienes que hacer un análisis pormenorizado de los fondos y no solo es leerse la ficha del fondo, ver la política de inversión, etcétera, etcétera, que eso también, sino luego hacer un análisis un poco más en profundidad, ver efectivamente en qué valores está invirtiendo y qué tipología de activos hay en él. Sí, porque de lo que se trata es del dinero del propio partícipe, que tiene que velar por su seguridad y documentarse previamente antes, Juanjo. Sí, totalmente. En este caso, como también bien decía Pepe, pues la labor en ocasiones de los asesores pues nos aporta, diríamos, un valor añadido fundamental, porque es muy, muy importante que el perfil de riesgo de nuestras inversiones se corresponda con nuestra tolerancia a la volatilidad o riesgo, plazo de la inversión prevista, porque en caso de que no haya un desajuste y nuestra cartera pues tenga más riesgo del que nosotros estamos habituados a tolerar o queremos tolerar, o el plazo de nuestra inversión sea más corto del deseable para el tipo de inversiones que tenemos, pues sí que se puede producir una volatilidad que nos haga sentir incómodos, que nos haga no estar realmente bien viendo cómo los precios de los activos se mueven y nos haga tomar decisiones equivocadas, ¿no? Es decir, hay que estar cómodos, saber que los activos de cualquier fondo de inversión pues van a tener una mayor volatilidad que evidentemente un depósito, y hay que tener claro que bueno, pues no hay que seguir el plan preestablecido y no acabar liquidando o saliendo de nuestro plan en el peor momento. Es decir, hay que tener un plan trazado, que el perfil de riesgo de nuestras inversiones se adapten a él y ser consecuentes y cumplir ese plan y no salirse a las primeras de cambio porque haya cierta volatilidad. Para poder dormir tranquilos. Absolutamente. Absolutamente. Con la amplia experiencia que tenéis ambos, todavía os siguen preguntando algún cliente, yo lo que quiero es ganar dinero. Claro, oiga, pero usted para ganar dinero debe saber que tiene que asumir cierto riesgo, y a veces ese riesgo equivale a tener caídas puntuales en los mercados, o en bolsa, en deuda, en bonos, en divisas, en lo que sea. Sí, sin duda. Vamos a ver. Esta es otra de las grandes peleas diarias, ¿no? El centrar una de nuestra labor como gestores, asesores y demás, como profesionales, al fin y al cabo, es identificar claramente cuáles son las necesidades del cliente y qué está dispuesto a asumir, qué volatilidad, llamémosle volatilidad, riesgo, en definitiva, está dispuesto a asumir cada cliente. ¿Por qué? Porque nos encontramos en ocasiones con las que, oye, yo lo que quiero es, como tú decías, ¿no, Luis? Yo lo que quiero es ganar dinero. Bueno, pero hay muchas formas de ganar dinero, hay que ver... Y más si es a corto plazo, algunos dirán. Claro, y nosotros también. Entonces, eso ya es para nota, es casi de magos, ¿no? O sea, nosotros sabemos ganar dinero siempre contando con el largo plazo. Correcto. Largo plazo no son 2 meses, no, largo plazo estamos hablando por lo menos 3 años, con un ideal de 5 años y con un horizonte pues que podría ser de 10 años o más. Ese es el ideal. Y entonces ahí sí tendremos curvas, como decía Juanjo, tendremos baches en el camino, pero sí que podemos hacer una buena planificación y llevar las inversiones a buen puerto. Juanjo, porque bolas de cristal... La verdad que no existe. Las bolas de cristal no. Las bolas de cristal, la verdad que en el mundo de las inversiones hay que huir de ellas, ¿no? En realidad es lo que comentábamos, ¿no? Que los activos, en principio hay una correlación muy clara entre a mayor rentabilidad esperada, mayor volatilidad del activo. Pues ahí tendríamos el extremo de volatilidad y de rentabilidad, sería la renta variable.
y de ahí pues descendiendo escalones, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que esa volatilidad con el tiempo pues se viene reduciendo. Entonces, bueno, si somos capaces de aguantar bastante tiempo las inversiones, pues la volatilidad del resultado también va a ser menor, con lo cual es muy importante que tengamos las inversiones el plazo preestablecido y el adecuado para que realmente esa volatilidad diaria que tienen los activos pues se vaya compensando en el tiempo y al final tengas el retorno pues que sería deseable. Bueno, ¿cuáles son las claves para ser un buen gestor de fondos? Pues yo creo que bueno, al final el gestor de fondos lo que trata es de gestionar, pues obviamente de la mejor manera posible los ahorros de los inversores. Siempre tienes un benchmark, un índice de referencia que te mide y demás. Entonces, obviamente una de las claves es trabajar muchísimas horas para que tratemos de batir a ese benchmark que sería, diríamos, nuestra labor, ¿no? Entonces sería un poco la labor nuestra. Pepe. Sí, bueno, al hilo de lo que estaba comentando Juanjo, efectivamente la principal cualidad tiene que ser el trabajo. Trabajo que en nuestro caso es análisis de compañías, de activos, de todo tipo, y son horas y horas y horas que en ocasiones no se ven en los resultados inmediatamente, pero sí que se acaban viendo en el largo plazo. Luego, otra de las cualidades que yo creo que tienen que tener todos los gestores y que desde luego nosotros promulgamos es la transparencia. Uno tiene que ser transparente, esto no es ninguna cosa de magia, como decíamos, esto hay que explicarlo, se tiene que entender y es muy importante para nosotros que el cliente entienda lo que estamos haciendo, en qué activos invertimos, por qué invertimos de esta forma y dónde estamos situados en cada momento. Son para mí las dos cualidades. Luego, por supuesto, pues hay muchas otras cualidades que son muy deseables. Pues que la prudencia, por ejemplo, en un gestor, pues es otra cualidad que... En fin, para nosotros el primer objetivo es preservar el capital, correcto. ¿Vale? Y un trabajo... a partir de ahí... Perdona, Pepe. Y a partir de ahí, pues ya vas creciendo y tienes que buscar esa rentabilidad y luego que el cliente sepa lo que estás haciendo. Siempre. Un trabajo que se lleva a casa, porque los mercados siguen en funcionamiento, Juanjo. Sí, absolutamente. Esto es, sí, básicamente. Ya tampoco solo en cuanto al seguimiento, pero sí que, bueno, pues hay que dedicar muchas horas al análisis de compañías, al análisis de sus cuentas de resultados, a cuando tienen pues la presentación de resultados, seguir cómo evolucionan los negocios en los que estás invertido. Bueno, pues la verdad que es un no parar, sí. Estar pendiente del Brexit últimamente, porque la verdad es que noticias no faltan. Bueno, y en cuanto a la filosofía de inversión, Juanjo, últimamente, en los últimos 2 o 3 años parece que solo se habla del value. Y lleva ya más años pero gestión value, gestión pasiva, gestión activa, ¿cómo lo ves tú? Pues vamos a ver, las filosofías de inversión, la filosofía value, al final, pues tiene todo el sentido, que es una común, vamos, es decir, es una cuestión muy muy clara, ¿no? Se trata de comprar activos que estemos comprando por debajo de lo que nosotros habríamos calculado como un valor intrínseco de ese propio activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si somos capaces de comprar activos por debajo, diríamos, de su valor calculado, pues no nos debe ir mal. Simplemente hay que esperarse a que el mercado acabe reconociendo el valor de esa compañía, ¿no? Pero perdona, eso supone paciencia y mucha paciencia. Absolutamente, es por lo que hablábamos antes del plazo temporal de las inversiones. Normalmente, claro, cuando hablamos de value, pues se trata de comprar negocios buenos, pues que no tengan deuda, que estén bien gestionados, y comprarlos a un precio barato. Si lo estamos comprando a un precio bajo o barato, es porque alguna circunstancia está pasando en esa compañía. Entonces, obviamente, lo que estamos pensando o hemos analizado es que va a ser una cuestión transitoria y con el tiempo, pues esa situación va a revertir a la normalidad. Entonces, esa cuestión, pues obviamente necesita tiempo para materializarse. No va a ser una cuestión de resolverse en 2 días. Vamos, que no es trading. Exactamente. Pepe. Sí, bueno, en cuanto a las filosofías de inversión, pues hay una infinidad de filosofías de inversión, porque al final, como decía Juanjo, no es que somos value, es que todo el mundo somos value, ¿no? Todos intentamos comprar activos, sean acciones, sean el activo que sea,
esperando una revalorización. Claro, si ya en el momento cero, en el momento de la inversión, ya tienes un valor intrínseco,